La vida de Joseph Stalin fue sangrienta desde el principio. 20 millones de personas murieron bajo su gobierno de hierro. El terror era su modus operandi y nadie de su alrededor estaba a salvo, ni siquiera su familia y amigos. Pero cuando falleció, fue venerado y homenajeado por todo lo alto y ancho del mundo. Fue visto como un salvador, un héroe que salvó a su país del fracaso, pero que acabó con las manos manchadas de sangre. De origen humilde, pasó a tomar el control de un país que era tan extenso y diverso como todo un continente entero. No era el más culto ni el más fuerte, ni siquiera era el más preparado, pero su inagotable búsqueda del poder implacable fue su principal arma. Donde no llegaba su habilidad, llegó su calculadora inteligencia, y así demostró ser un estratega psicológico y social, un estadista calculador y una persona que nunca se rindió hasta conseguir lo que deseaba, costara lo que costara. Figuras como Churchill, Hannah Arendt, Roosevelt o incluso Pablo Neruda le destacaron como persona, y es que su legado alteró el sistema del mundo y probablemente sin su insaciable búsqueda de poder y sangre, nuestra realidad no sería tal y como es. Y es que su historia está llena de paradojas y contradicciones como estas. Por eso en su vida varias preguntas quedan sin resolver. ¿Quién fue realmente este hombre cegado por el poder, enclenque, débil e intelectualmente ridículo? ¿Cómo pudo, aún así, llegar hasta lo más alto y así, contra todo pronóstico, conquistarlo todo y ganarse el respeto del mundo? Ahora bien, esto no va a ser una historia de su vida paso a paso, sino que examinaremos al hombre, su figura, su metodología y motivaciones, y cómo consiguió llegar a tales alturas de poder, siendo, eso sí, un hombre aparentemente normal. En el camino, dicho sea de paso, aprenderemos parte de los eventos que compusieron su vida. Joseph Stalin es una figura muy controvertida, pero el objetivo de este vídeo no es ni mucho menos entrar en discusiones políticas, sino en dibujar el retrato de una personalidad histórica incalculable, llena de lagunas oscuras. Y para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, sí que necesitamos enmarcar y situar su vida. Joseph Stalin fue un hombre paradójico, lleno de contradicciones y misterios, pero puede que la explicación a todo esto esté al fin y al cabo en su vida. Joseph Yugashvili nació en Gori, Georgia, el 18 de diciembre de 1878. Entonces, el territorio actual conocido como Georgia pertenecía al temible imperio ruso zarista, y desde muy joven, Joseph creció sintiendo un profundo odio hacia el régimen de Nicolás II. Su madre tejía preciosos vestidos, y su padre era zapatero, por lo que el chico empezó teniendo una infancia agradable como cualquier otro ruso joven, humilde, pero no por mucho tiempo. Su padre empezó a beber y pegaba a menudo a su hijo y a su mujer, y no tardó en abandonarlos. Así, el corazón del joven Joseph se iba endureciendo poco a poco, como el acero. Su madre, buscando lo mejor para él, lo envió internado a un seminario teológico, esperando que se convirtiera en sacerdote. Joseph trabajaba duro y era buen estudiante, incluso cantaba en el coro del colegio, pero al llegar a su adolescencia empezó a sentirse decepcionado con la vida religiosa. En su tercer año en el seminario se unió a un grupo de lectura ilegal, donde leyó sobre las historias de Koba, un héroe georgiano tradicional que encendió su imaginación y plantó en él la semilla del líder que sería más adelante. De hecho, hasta años después, Lenin le conocía como Koba cuando entró en el partido bolchevique. Fue entonces cuando leyó por primera vez a Marx. Sus teorías sobre una revolución obrera en la que reinaba la libertad y todo era de todos le llamaron la atención, pero se antojaba una utopía. ¿Cómo sería posible encender la mecha de la revolución obrera en un país en el que no había obreros? Su reputación como religioso en el seminario bajaba al mismo tiempo que su influencia política crecía, así que pronto fue expulsado. Al fin y al cabo, la promesa de la revolución obrera se asemejaba a la promesa de la salvación divina, por lo que el salto de un mundo a otro no fue tan grande. Entonces, con apenas 18 años, se unió al Partido Socialdemócrata de Rusia. En aquella época la figura del zar era titánica e invencible, nadie cuestionaba su poder, pero pronto todo cambió. Tras una serie de fracasos bélicos, Nicolás II despidió a su comandante de la armada y él mismo asumió su rol. Esto implicó que ya no era visto como una divinidad infalible y ahora podía fallar y tendría que responder ante sus actos. Así, mientras la figura del zar quedaba en entredicho, la revolución se acercaba poco a poco. En aquel entonces, el partido ya se había dividido entre bolcheviques y mencheviques. Los primeros eran mucho más radicales y estaban dispuestos a tomar el poder por la fuerza,
mientras que los segundos favorecían una evolución política mucho más gradual y democrática. Iósif se sintió profundamente atraído por la iniciativa de los bolcheviques y en especial por el magnetismo de su líder, Vladimir Lenin. Fue entonces cuando conoció a su primera mujer, Yekaterina Svanidze, y un año después nacía su primer hijo, Yakov. Pero la complicada vida del revolucionario no casaba muy bien con la vida familiar. Yekaterina murió pronto por fiebre y esto afectó mucho a Stalin. En su funeral dijo: «Esta criatura ablandó mi corazón de piedra. Ella murió y con ella se desvanecieron mis últimos sentimientos cálidos para la humanidad». Fue probablemente entonces cuando dejó de llamarse Iósif y adoptó el nombre que le acompañaría toda su vida: Stalin, el hombre de acero. Así, a los 22 años, Stalin empezó a actuar como el chico rebelde de los recados dentro del partido. Conseguía dinero con robos, estafas e iba creciendo en popularidad, pero su fama también le hizo un blanco para la policía secreta del régimen zarista, y pronto su vida daría un vuelco. En 1913 fue detenido y sentenciado a 4 años de exilio en Siberia, uno de los periodos más duros de su vida. Tenía entonces 35 años y fue probablemente la época en la que peor salud física y mental tuvo. Lo pasó tan mal que dejó de producir trabajo revolucionario, incluso Lenin y sus compañeros de partido se olvidaron de él. Se rumorea que allí buscó la compañía de una joven de 14 años de la zona y que tuvieron un hijo. En 1917, mientras todavía seguía en Siberia, Iósif recibe la buena nueva. Aquello para lo que había trabajado tanto y luchado tantos años, parece que por fin dio sus frutos. La revolución había comenzado y con ella la misión personal de Stalin de alcanzar todo el poder. Pero ¿cómo lo conseguiría? Ya estaba dentro del partido, pero no las tenía todas consigo. Lenin era el líder absoluto y el que se aceptaba como su sucesor, León Trotsky, despreciaba a Stalin, al igual que todos los oficiales más altos del partido. ¿Cómo consiguió entonces Iósif darle la vuelta a la situación? Tuvo entonces que sacar a relucir todo un arsenal de estrategias psicológicas, maniobras sociales y tácticas políticas para erigirse como el único y posible líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En las décadas siguientes, Stalin conquistaría tierras, eliminaría a rivales políticos y se ganaría el respeto del mundo entero. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudo un inculto y empobrecido provinciano conquistarlo todo? Pues bien, esto se reduce a principalmente 3 ideas. Sus cualidades personales, como la obsesión, frialdad, crueldad o pragmatismo, el culto a la personalidad que desarrolló y exigió durante su gobierno, y su habilidad para controlar a la sociedad. A lo largo de la historia han habido muchos conquistadores, hombres de Estado y generales que nunca dudaron en mancharse las manos de sangre para conseguir lo que se propusieran. No pretendo ni mucho menos resaltar la integridad de Stalin porque dudo que esté ahí, porque no deja de ser el responsable al fin y al cabo de millones de vidas, pero su historia es singular. Al fin y al cabo, pensándolo fríamente, se necesita algo especial, un cierto talento, para poder construir naciones enteras, teniendo todo en tu contra, y Stalin lo hizo contra todo pronóstico. Las leyendas tradicionales soviéticas decían que todos tenemos un animal salvaje dentro de nosotros, y debemos aprender a domarlo para alcanzar nuestro mayor potencial. Muchos no lo hacemos y nunca llegamos a alcanzar tales alturas, pero creo que él sí que pudo hacerlo. Él pudo domar al lobo que tenía escondido dentro, solitario, frío y siempre al acecho, siempre con hambre de poder. Si hay algo que destaca del carácter de Iósif Stalin, era su obsesión. Como hemos dicho, no destacaba en prácticamente nada. Era un hombre poco preparado, lesionado de un brazo durante toda su vida y profundamente enfermizo. Sus compañeros de partido hasta se burlaban de él y lo ridiculizaron intelectualmente. León Trotsky, su principal adversario político, lo llamó pequeño provinciano, pero aún así nunca se rindió y de entre las sombras se hizo un hombre a base de fría y calculadora inteligencia. Sus compañeros decían de él que no era simpático ni un maníaco lleno de odio, era un hombre cegado por el poder, que buscaba la victoria por medio de la astucia. Stalin al fin y al cabo fue un revolucionario, un despiadado tirano y un gran modernizador, y eso lo consiguió a base de obsesión y frialdad. Esta obsesión quedó patente en el momento de su detención. Cuando fue enviado a Siberia en 1913, lo trasladaron a Kureika, en el borde del Círculo Ártico. Ahora bien, en esta parte del mundo no hay absolutamente nada. Mires donde mires, te encuentras con la misma infinita blancura,
y escapar se antoja completamente imposible. Stalin comenzó a tener problemas de salud y pidió que lo llevaran cerca de los Urales, pero pronto estalló la revolución y volvió corriendo a San Petersburgo con un sentimiento de propósito renovado. Allí tomó el control de Pravda, el principal periódico bolchevique, y se convirtió en un miembro clave del partido. A partir de ahí la historia es de sobra conocida. Más de 100 millones de personas dijeron basta a la represión y la pobreza, sumado a la humillación de la Primera Guerra Mundial y a los errores del zar Nicolás II, la familia real fue ejecutada. Los mencheviques establecieron un gobierno provisional, pero Lenin seguía insatisfecho. Quería todo el control para establecer un gobierno socialista. Sorprendentemente, dentro del partido se encontró con la oposición de Stalin, que entonces ya tenía muchos apoyos, y para conseguir su beneplácito, Lenin le ofreció un asiento en el comité del partido bolchevique, algo que usaría más adelante en su favor. Los bolcheviques llevaron a cabo una segunda revolución en octubre, derrocando al gobierno provisional y estableciéndose como los líderes del país. Los bolcheviques tomaron el control de edificios clave como estaciones, bancos y el correo, bajo el lema de Mir, Хлеб, Земля. La revolución socialista que ha comenzado en Rusia es, al fin y al cabo, solo el principio de una revolución socialista mundial. Paz y pan, el derrocamiento de la burguesía, medios revolucionarios para la sanación de las heridas de la guerra, la victoria completa del socialismo. Tales son los objetivos de la lucha. Los bolcheviques se veían a sí mismos como los salvadores del futuro, y si para conseguir eso había que mancharse las manos de sangre, no importaba. Para ello, Lenin formó un gobierno que se repartió el país, pero en ello se olvidó de Stalin, que había quedado relegado a la sombra de intelectuales como Lenin o Bukharin. Stalin estaba siendo pisoteado por sus propios compañeros de partido, pero su fría obsesión no pararía hasta conseguir todo su cometido. Stalin tenía principalmente 3 rivales en esa época: Trotsky, Kamieniev y Zinoviev. Le miraban por encima del hombro y lo veían como intelectualmente inferior, porque era alguien que venía de un pequeño pueblo georgiano, no como ellos. Olvidaban entonces que lo estaban infravalorando. Así, tenía Stalin que ganarse el respeto de sus colegas de partido de alguna otra manera, y la tarea no era sencilla, pero encontró la mejor oportunidad cuando le asignaron la tarea de conseguir grano en la ciudad de Tsaritsyn. La toma de poder de los bolcheviques dio comienzo a 5 años de guerra civil, un periodo brutal que dio forma al líder frío y despiadado en el que se convertiría Stalin años después. Para llevar a cabo su papel en el partido, Stalin fue encargado de conseguir grano en la ciudad de Tsaritsyn para los soldados bolcheviques y así organizar a las fuerzas locales. Pero Stalin no tenía experiencia en el terreno militar y fracasó estrepitosamente en su tarea. Tras apenas 2 meses, la ciudad estaba al borde del colapso e incluso ya provocaba la ira de Lenin. Pero Stalin no se rendía fácilmente. En su larga carrera demostró ser un líder que nunca se rendía y que destacaba sobre todo por un profundo pragmatismo. Por ello, decidió aplicar una técnica que se convertiría en una característica principal de su carrera política, que veremos más adelante en más profundidad: el uso del terror. El fracaso de la ciudad pronto fue asumido por los contrarrevolucionarios, espías de la oposición y saboteadores. Fueron arrestados y obligados a trabajar forzosamente bajo el pretexto de pruebas fabricadas y evidencia falsa. No existía nada de autocrítica. El pragmatismo de Stalin se basaba en eso precisamente. Él quería algo y lo quería ya, y para ello usaba todo cuanto estaba en su mano para conseguirlo, sin importar que eso significara ejecutar a personas inocentes o arrasar pueblos enteros. Stalin dirigía su frustración contra estos enemigos inventados que él mismo había imaginado para salir del laberinto en el que él mismo se había metido. Esta situación provocó el descontento de Trotsky, así que Lenin retiró a Stalin de Tsaritsyn. Así empezó una rivalidad entre Trotsky y Stalin, un conflicto que solo resultaría en el éxito de uno de los dos. Uno estaba más preparado, contaba con el apoyo de toda la fuerza militar y era el llamado a suceder a Lenin, pero el otro, Stalin, era más astuto. Su gestión consiguiendo grano en Tsaritsyn ya le había dado respeto, miedo y aliento para continuar su camino. Para ello debía erigirse como una opción más poderosa y sólida que Trotsky, que claramente no lo era, y eso solo podía hacerse de una forma. La vida y el gobierno de Stalin estuvieron caracterizados por una fría obsesión y fijación por su imagen. Deseaba controlar cada aspecto de la percepción que provocaba en el exterior,
tanto en la Unión Soviética como en el resto del mundo. Al fin y al cabo, esa era la forma de derrotar a sus rivales políticos. Esto, por una parte, le llevó a desplegar todo un ejercicio propagandístico destinado a ensalzar su imagen, y por otra, a desconfiar hasta el punto de la paranoia de todos los que le rodeaban. Los historiadores han debatido largo y tendido sobre si esta obsesión sobre el blanqueamiento de su imagen se debe a una estrategia de astucia o a pura locura paranoica. La respuesta queda libre interpretación de cada uno, pero lo que es cierto es que no queda claro y probablemente nunca lo haga quién era exactamente Stalin. Dedicó mucho tiempo, esfuerzo y dinero a construir su figura como él estimaba oportuno, y eso ha difuminado su recuerdo. Por ejemplo, durante su vida consiguió todo el poder que había y por haber, pero al fallecer se vivió un momento complicado. Stalin tuvo dificultades con su imagen personal. Era un hombre de estatura pequeña, incluso a veces llevaba zapatillas que le hacían parecer más alto. Su cara tenía cicatrices debido a una enfermedad que sufrió durante su juventud y hacía lo posible para esconderlo. Se dice que contrataba a maquilladores y llegó a manipular fotos históricas en las que aparecía él. Aquellos que lo conocían personalmente se sorprendían por el hombre de la cara desfigurada y enclenque en oposición a la figura grandiosa y paternal que transmitía su maquinaria propagandística. De hecho, Churchill describió a Stalin en sus memorias como alguien de baja estatura, con un bigote característico y un rostro inexpresivo que rara vez mostraba emoción. Sí que es cierto también que aunque físicamente no era imponente, sí que reconoció su inteligencia y su imponente autoridad. Ahora bien, esto no hace sino resaltar el hecho de que Stalin no nació destinado a ser un gran líder, se fue formando poco a poco. Él no era un Alejandro Magno que tuvo de maestro a Aristóteles, ni un Napoleón, como otro ejemplo, que encontró gran conocimiento en la época romántica del siglo XVIII. Incluso Julio César aprendió gracias al sistema educativo romano, uno de los más prestigiosos de la historia, pero Stalin no. Stalin fue expulsado de su colegio religioso, no era nadie. Era un humilde joven de un pueblo georgiano. Al crecer, Stalin no fue un buen hombre, fue malvado, maniático y paranoico, pero sí fue un gran hombre en términos históricos. Y es que creo que el significado de la dicotomía bueno-malo se disuelve en la historia. Por eso, cuando la revolución ya tuvo éxito y pudo sentir con los dedos de la mano cómo se siente el poder, ya no quería frenar, quería conseguirlo todo. Pero necesitaba dar un paso más, y para ello necesitaba dos cosas: acabar con su oposición, en especial Trotsky, y ensalzarse como el único líder posible del pueblo soviético. Y eso lo hizo posible el culto a la personalidad que mencionaba al comienzo de este capítulo. Pronto, esta astuta frialdad que le había llevado hasta el comité del partido se transformaría en una paranoia unida a explosiones incontrolables de odio y rabia. La semilla de esa paranoia se plantó el día en que fue detenido y exiliado a Siberia. Stalin estaba en una gala en Tiflis para recaudar fondos para el partido junto con los mayores socialistas de Europa. En un momento dado, Stalin conversaba con un compañero bolchevique de partido llamado Roman Malinovsky, que era en realidad un espía para la Ojrana, la policía secreta de los zares. Justo entonces fue detenido y enviado a Siberia. Allí, Stalin pasó todo el tiempo sospechando de su compañero, hasta que años después pudo confirmar sus sospechas. A partir de entonces, Stalin ya no confiaría en nadie, nadie estaba a salvo, incluso mandó asesinar a la familia de su mujer fallecida por miedo a que alimentaran una potencial oposición. Y esto solo fue el principio de una paranoia tan venenosa que hasta puso en jaque las aspiraciones bélicas y expansionistas de la Unión Soviética. En 1922, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se formó oficialmente. Como ya he dicho, en este momento Stalin fue ascendido al puesto de secretario general, un puesto que le otorga mucho poder y que usará para planificar su ascenso. En esta posición, Stalin tiene como tarea principal establecer la agenda del partido, planifica reuniones con el Politburó, el gobierno soviético y dirige asientos y asistentes. Esto de alguna manera significa que tiene la carrera de numerosos oficiales poderosos en sus manos, porque es él quien decide si entran o no en las reuniones más importantes del país. Stalin escogía estratégicamente a oficiales y políticos, así que por mucho que Trotsky o Zinoviev fueran oradores muy reconocidos, mucho mejores que él, los votantes de la mesa le debían el puesto a Stalin y acababan siempre por votarle a él. Y de repente, a finales de 1922, una gran oportunidad emergió. Lenin enfermó de gravedad y ya se empezaba a hablar de un sucesor, pero para desgracia de Stalin, Trotsky formó una alianza con Lenin, situándose como el mejor posicionado.
Perdiendo cualquier control sobre sí mismo, Stalin llamó a la mujer de Lenin y la insultó de muy malas maneras, algo que molestó tanto a Lenin que ordenó que Stalin fuera retirado de sus funciones inmediatamente. Pero esta orden no llegó a buen puerto, ya que en 1924 Lenin falleció. El funeral fue un momento clave no solo del partido, sino del imaginario de la historia rusa. A ojos del público, el funeral dictaminaba a sus sucesores y Stalin vio aquí una gran oportunidad para limpiar su imagen. Usando su puesto de secretario general, se encargó de las invitaciones al funeral y hubo una que misteriosamente se perdió, la de Trotsky. Ese día, ante la inaceptable ausencia de su rival, Stalin trató de unificar al partido con un discurso motivador y fue visto como el protector del legado de Lenin. Durante los próximos años, la propaganda se convertiría en característica principal del régimen de Stalin. Manipulaba eventos históricos para asegurar su buena percepción histórica, ensalzaba su retrato retocando imágenes, controlaba la producción de arte y cine e incluso censuraba a artistas y escritores. En una escala mayor, enfrentaría a sus rivales entre ellos para ganar el suficiente poder y seguidores para quitar a sus rivales de enfrente. Para convertirse en líder del país, se trataba de un juego de imágenes, de percepción respecto a la sociedad, y Stalin sabía exactamente que el culto a la personalidad era la forma de conseguirlo. Nikita Khrushchev, años más tarde, escribió un informe analizando la figura de Stalin y el estado en el que se había quedado la Unión Soviética. Aquí señaló que la veneración de la figura de Stalin es la parte nuclear de la longevidad y el éxito de su carrera política. Stalin era muy narcisista y personalizaba en sí mismo el poder de un imperio. En este texto, Khrushchev señaló en el culto a la personalidad la principal crítica a su gobierno, que resultó en una vanidad y una sed de poder tales que devinieron en una paranoia loca. Stalin se había desviado del leninismo y los bolcheviques cometiendo crímenes horrendos contra la humanidad, traicionando los ideales del socialismo. Comunismo en Rusia sería como un despotismo zarista repintado con los colores comunistas. Así lo vaticinó el gran teórico del marxismo ruso, Georgi Plejánov, en 1885. En otra ocasión, cuando Stalin ya era el líder absoluto del partido, Sergei Kirov, que era el representante del partido en Petrógrado, tuvo una ovación más larga que él. Esto no le gustó al líder, y el 1 de diciembre de 1934, Kirov fue asesinado. Stalin era muy bueno aprovechándose de cada situación para infundir miedo y sabía navegar entre las circunstancias históricas para salir beneficiado. Aquellos implicados o que se habían mostrado negligentes en la muerte de Kirov desaparecieron sin explicación alguna, ni cabe decir que nunca se demostró su nivel de culpabilidad en el asunto de la mayoría de ellos. Aquellos que se oponían a sus medidas eran llamados moralmente responsables de su muerte y culpables de complicidad. Y así, la muerte de Kirov inició la gran purga de asesinatos y exilios que permitieron a Stalin librarse de sus mayores rivales políticos, pero que infundieron de oscuridad y miedo a todo un país. Teniendo ya el suficiente poder, Stalin tenía ahora como objetivo convertir a la Unión Soviética en una fuerza moderna y global, pero se encontró con un gran obstáculo. El país estaba completamente atrasado y atrapado todavía en el feudalismo tardío. Alrededor del 80% de la población vivía en zonas rurales como en la que él había crecido, donde cultivaban la tierra y criaban a su ganado, unos 120 millones de personas. En 1931, Stalin dijo al respecto: «Llevamos 30 o 50 años de retraso respecto a los países más avanzados. Debemos acortar esa distancia en 10 años, o lo hacemos o nos aplastarán». Fue entonces cuando sacó a relucir la característica más maquiavélica de su carácter, una frialdad y crueldad propias de otros tiempos, obstinado con aplastar todo cuanto se interpusiera en su camino para transformar a su país, aunque esto significara prácticamente erradicar una clase social entera. Stalin reemplazó la política económica de la década de 1920 por una economía planificada muy centralizada, organizada por planes quinquenales que iniciaron un periodo de rápida industrialización y de colectivización económica en el campo. La implementación en la práctica de estos planes fue el caos absoluto. Ignorando cualquier consejo, dobló y triplicó los objetivos de producción, ninguno de los cuales era razonable. La inflación crecía de forma impredecible, el dinero se gastaba sin aprobar presupuestos y las fábricas enteras se construían solamente a la mitad. Pero había un pero. Para asegurar el futuro de la industria,
se implementó una política de fuerza colectiva. Los agricultores pasaron a ser expropiados de su propiedad privada y eran forzados a trabajar para el Estado en granjas colectivas, y el que se negaba a ello era enviado al Gulag. Como cabe esperar, esta política encontró mucha resistencia en el campo. Incluso muchos campesinos prefirieron quemar sus campos antes que resignarse al Estado. La respuesta de Stalin fue brutal. Muchos pueblos fueron directamente borrados del mapa, sin piedad. Los agricultores no tenían ningún incentivo económico para trabajar, así que la producción agrícola descendió drásticamente. Pronto se abrió el periodo conocido como el Holodomor, un tiempo oscuro de hambruna que sumió al país en el caos. Se estima que este hambre horrible provocada por las acciones de Stalin causó la muerte de 7 millones de personas. Los padres vendían a sus hijos por comida e incluso se vivieron casos de canibalismo. Cualquiera que tuviera grano era acusado de acumulación y era obligado a entregarlo todo. La única salida de la gente era esperar a la muerte. Aquellos campesinos más ricos, los terratenientes o kulaks, se opusieron fuertemente, pero solo le esperaban 3 caminos posibles: ser disparados y ejecutados, enviados a Siberia o llevados a trabajar forzosamente a gulags. Pero este era un precio que Stalin estaba dispuesto a pagar para alimentar la máquina industrial. El fin justifica los medios, pensaría Joseph. Lo que estaba haciendo básicamente era exterminar una clase social mayoritaria en aquel momento. Así, la violencia y el miedo se convirtieron en parte del Estado soviético moderno, una violencia que pronto se extendió a otras esferas de la sociedad. Stalin ya no confiaba en nadie, había que eliminar cualquier amenaza potencial. Entre el verano de 1936 y 1938 se llevaron a cabo una serie de campañas de asesinatos y detenciones conocidas como la Gran Purga. Stalin tenía que eliminar a sus enemigos internos y para ello llevó a cabo una limpieza integral en todas las esferas de la sociedad, de cualquier potencial sospecha. Lo frío y cruel de esta situación es que muchas de estas personas eran inocentes y Stalin fabricaba pruebas para librarse de la mala hierba. El resultado fue terrible. 670.000 personas fueron arrestadas y la mitad fueron ejecutadas, y la mayoría fueron de minorías étnicas. Solo existía el miedo en la calle, nadie se sentía seguro, los familiares se traicionaban entre sí, y la más pesada oscuridad se cernió sobre Rusia. La paradoja en esta situación es que en Europa no se conocía esto, nadie conocía las purgas de Stalin debido al ejercicio propagandístico, que en cambio lo ensalzaba como una figura paterna y fiable. Pronto Stalin centró su atención en la clase militar. Al llegar al poder, Trotsky se exilió a México, pero los militares le seguían siendo fieles. Esto acrecentó la paranoia de Stalin y hasta un total de 35.000 militares fueron ejecutados o enviados a gulags. Pero su gran rival seguía vivo. Trotsky seguía teniendo poder de influencia desde lejos, así que un día cualquiera fue asesinado con una pica de hielo en Ciudad de México. Los antiguos bolcheviques, aquellos que habían estado desde antes de la revolución, fueron los primeros en caer. Zinoviev, Trotsky, Kamienev o Bukharin fueron reemplazados por políticos jóvenes manipulables leales a Stalin, como Nikita Khrushchev, que más tarde le sucedería. Aprendieron a trabajar sin nunca cuestionar el juicio del líder. De vuelta en Moscú, en la sociedad reinaba la desconfianza y el miedo. Los que trabajaban en su industria tenían miedo de sugerir mejoras e innovaciones por miedo a ser tachados de capitalistas. Esto provocó un freno en el progreso industrial, y los militares fueron la parte más afectada de la sociedad ya que sufrieron el miedo y la paranoia de Stalin. Además, con la guerra en el horizonte, estas purgas no podían haber llegado en peor momento. Con el gran terror disipándose poco a poco, las relaciones internacionales empezaron a caldearse. En Europa explotó la Segunda Guerra Mundial y Stalin habría de mostrar otra vez al mundo su crueldad y su falta de escrúpulos en unas maniobras que pasarían a la historia. Con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, la imagen de Stalin se extendería por todo el continente como alguien duro, magnánimo y restaurador. Stalin nunca se había encontrado en esta situación, nunca había manejado una guerra, pero como en tantas otras ocasiones tenía preparado un as en la manga, un despliegue de resistencia mental y fría y calculadora resiliencia. Lo cierto es que la rápida industrialización que había precedido a las purgas había reducido la diferencia en material bélico entre la Unión Soviética y el resto de países. Aún así, todavía no estaba tan avanzada como Alemania o Estados Unidos, por ejemplo, por lo que esto le llevó a Stalin a firmar un pacto de no agresión con Hitler.
Conocido como el Pacto de Molotov-Ribbentrop, este tratado aseguraba el compromiso de ambas naciones de no atacarse mutuamente. Indirectamente, esto les dejó vía libre a ambos para invadir los países más cercanos. Estos territorios pronto también fueron víctimas de la misma represión que había sufrido el pueblo soviético tiempo atrás. El mayor ejemplo de esto fue la masacre de Katyn en 1940. 22.000 prisioneros polacos fueron asesinados para prevenir cualquier revuelta ideológica, sin ningún escrúpulo. Sin embargo, en 1941, Hitler invadió la Unión Soviética en el contexto de la Operación Barbarroja. Entró por los territorios del sur y sus tropas amenazaron Stalingrado en una traición del dictador alemán. Su equivalente soviético vio que estaban en clara desventaja, ya que la fuerza militar estaba todavía muy debilitada por las purgas estalinistas y por el retraso industrial y militar. Pero contra todo pronóstico, las tropas soviéticas consiguieron avanzar y derrotar a los alemanes. Esta victoria patriota tuvo mucha relevancia en toda Europa, hasta el punto de que se convertiría en el evento fundacional de la nueva Rusia. Stalin era considerado un héroe ahora, era la personificación de la victoria. Hasta el Times Magazine o la Orquesta Filarmónica de Londres le rindieron homenaje. Era el gran responsable de acabar con el nacionalsocialismo alemán y se retrató como tal. De repente se olvidaron las purgas, los exilios al Gulag o las ejecuciones, los 20 millones de muertos y los miles de pueblos erradicados. La paradoja del poder aquí es que aquel que ahora ocupaba portadas en todo el mundo por su valentía internacional era en el fondo un sanguinario asesino sediento de poder. Con ello, la guerra armada terminó, pero Stalin no frenó, y la historia habla por sí sola. Continuó estableciendo su influencia en Europa del Este, hasta que Churchill advirtió del creciente régimen comunista pronunciando su famosa frase: «Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de hierro». Entonces, la influencia de Stalin era ya incalculable. En sus últimos días, su salud empeoró por el tabaco y las largas jornadas del trabajo. Tuvo un ataque dramático en su casa de Moscú y los guardias que protegían sus aposentos, por miedo a molestarle, no entraron en su habitación. Horas más tarde lo encontraron inmovilizado en el suelo. Sus colegas fueron convocados de inmediato, pero incluso en ese momento tenían miedo de actuar por las represalias posibles. Pero entonces ya era demasiado tarde. Tras la muerte de Joseph Stalin hubo mucho luto, pero aún así el engranaje propagandístico no había acabado todavía. El culto a la personalidad del gran líder había calado tan hondo que millones de personas se agolparon en Moscú para rendirle homenaje. En los rincones más recónditos del país se lloró su pérdida. En Occidente había dirigentes y militantes de partidos asociados que lo homenajearon. Stalin había transformado a la Unión Soviética en una fuerza moderna, pero a un coste enorme. 26 millones de personas murieron en su mandato, ejecutados o enviados a gulags, 1 millón cada año. 10 millones fueron detenidos sin cargos y obligados a trabajar forzosamente, pero aún así, muchos ciudadanos se mantuvieron fieles a su líder y lloraron su pérdida. Fueron víctimas estos de su venenoso ejercicio propagandístico. ¿Cómo es posible entonces que un líder tan despreciable fuera tan querido en todo el mundo? En el momento de su muerte, el tío Joe era considerado un dictador benigno, incluso un estadista, lo que dio lugar a necrológicas pacíficas y respetuosas. Era el gran líder de la guerra que había guiado a sus tropas contra Hitler y había ayudado a salvar a Europa de los nazis. El filósofo Koyev dijo que Stalin había surgido como la reencarnación del espíritu hegeliano del mundo. Había sido llamado a unificar y a dirigir la humanidad bajo su yugo. Lo definían como efectivo, informado, profesional y muy preparado. Churchill cayó prendado de sus habilidades políticas al pronunciar «Este hombre me gusta» en la conferencia de Teherán en el 43. Hannah Arendt dijo que el país dirigido por Stalin se había distinguido por el modo completamente nuevo y exitoso de afrontar y armonizar los conflictos entre nacionalidades y de organizar poblaciones diferentes sobre la base de la igualdad nacional. ¿Cómo era posible esto cuando en realidad Stalin era el responsable de crímenes horrendos y un ser despreciable, moral e intelectualmente? Su muerte no había hecho sino reimaginar su imagen en el mundo. La represión sangrienta que habían sufrido los soviéticos no era sino desencadenada por un deseo de poder absoluto y un capricho personal de dominancia. No dejó de ser, descrito por Khrushchev, un enorme, siniestro, caprichoso y degenerado monstruo humano.
Seguro que Marx nunca hubiera imaginado que una revolución obrera como la que debía dar paso a la nueva sociedad sin clases pudiera triunfar en un país recién salido del feudalismo, con pocos obreros y muchos campesinos. Por eso, esta historia es una historia de contradicciones y paradojas, superadas por la enferma hambre de poder y control de un líder loco. El propio Lenin así lo reconoció en 1920 en una conversación con el socialista español Fernando de los Ríos. En el Kremlin, Lenin le dijo: «En Rusia, la clase obrera propiamente dicha es una minoría, de ahí la necesidad de imponer una dictadura transitoria sobre una mayoría social refractaria a la revolución». «¿Durante cuánto tiempo?», le respondió Fernando de los Ríos. «Unos 40 o 50 años, en todo caso, el tiempo necesario para lograr el pleno sometimiento de los hombres y las cosas a las medidas de la socialización». Fue entonces cuando de los Ríos le planteó la cuestión de la ausencia de libertades bajo este nuevo régimen soviético. Lenin le contestó con otra pregunta que pasaría a la historia: ¿libertad? ¿Para qué? ¿Cuál es el papel de la historia entonces en este caso? Es necesario recordar estos momentos de la humanidad, pero si es tan sencillo manipularlo como Stalin manipulaba sus fotos, ¿qué es la historia al fin y al cabo? Aquel gran oxímoron de la historia que fue la Revolución Rusa, una revolución obrera en un país sin apenas clase obrera, no hubiera sido posible sin la frialdad de Stalin. La guerra transformó a una ingente masa de campesinos ignorantes en soldados de un gran imperio que se jugó el todo por el todo en el campo de batalla. En vez de la gloria prometida, el pueblo ruso se dio de bruces con la cruda realidad de una autocracia obsoleta, incapaz de mantenerse en pie ante la paranoia de un líder borracho de poder. A fuerza de derrotas y de hambre, el alma rusa se fue puliendo como el acero que poblaba el corazón de su líder. La historia de la revolución de los bolcheviques es al fin y al cabo eso, una historia de paradojas y conceptos que chocan entre sí. El marxismo-leninismo con el que había crecido Stalin defendía eliminar el poder centralizado del Estado, estableciendo una dictadura del proletariado, pero Stalin acabó imponiendo una isla de poder en la que solo estaba él. La paranoia que desembocó en purgas contra militares, políticos y ciudadanos chocaba con la visión del hombre socialista que establecieron los bolcheviques. Y además, el comunismo promovía la igualdad de todo hombre y rechazaba el culto a figuras particulares, pero él construyó un mausoleo de propaganda y adoración a su imagen. Por eso, tras la revolución de 1917, todavía había mucho trabajo que hacer. Había que transformar un país, controlar las revueltas y buscar una respuesta a estas contradicciones, y eso no lo podía hacer cualquiera. Era necesario un carácter especial, sin escrúpulos, pero con un pragmatismo sin precedentes, frío y calculador, pero determinado y decidido, bueno o malo, justo o injusto, da igual, porque en el caudaloso cauce de la historia eso no importa, y ahí estaba Stalin, discípulo aventajado, un humilde joven de un pequeño pueblo campesino, un provinciano sin estudios, humilde, enfrentado al mundo, que llegó para cambiar la historia para siempre.